Cuando el poder del dinero se enfrenta a la fortaleza de los principios, solo uno puede salir victorioso: la justicia. El lujoso tribunal de la ciudad se encontraba en absoluto silencio cuando Eduardo Monterrey, uno de los hombres más ricos del 1900 país, entró con una arrogancia que cortaba el aire como una navaja. Sus zapatos italianos resonaban contra el mármol mientras se dirigía hacia su asiento, flanqueado por un ejército de abogados vestidos de trajes que costaban más que el salario anual de una familia promedio. La honorable jueza Carmen Delgado observaba la escena desde su estrado, con la serenidad de quien ha visto todo tipo de comportamientos en sus 20 años de carrera judicial. A sus 45 años, había llegado a ser una de las magistradas más respetadas del país, pero también una de las más temidas por aquellos que creían que el dinero podía comprar la justicia. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. El caso que se presentaba ese día no era común. Monterrey, dueño de una cadena de hoteles y restaurantes, había sido demandado por más de 50 empleados por violaciones laborales sistemáticas, salarios impagos y condiciones de trabajo inhumanas. Las evidencias eran abrumadoras: documentos falsificados, registros de horas manipulados y testimonios que pintaban un cuadro oscuro de explotación. Su señoría, comenzó el abogado principal de Monterrey, ajustándose la corbata de seda. Mi cliente es un pilar de la comunidad empresarial. Estas acusaciones son completamente infundadas y constituyen un intento de extorsión por parte de empleados descontentos. La jueza Delgado levantó la vista de los documentos que tenía frente a ella. Proceda con su alegato, abogado Ramírez, pero le recuerdo que en este tribunal solo importan los hechos y la ley. Durante las siguientes 2 horas, el equipo legal de Monterrey desplegó una estrategia que combinaba tecnicismos legales con intimidación sutil. Presentaron contrademandas por difamación, cuestionaron la credibilidad de los testigos y sugirieron que todo era parte de una conspiración para dañar la reputación de su cliente. Pero fue cuando llegó el turno de los testimonios que la verdadera naturaleza de Eduardo Monterrey salió a la luz. Una tras otra, las víctimas se levantaron para contar sus historias. María González, madre soltera de 3 hijos, describió cómo había trabajado turnos de 14 horas sin descanso en uno de los restaurantes de Monterrey. Roberto Castillo, un joven recién graduado, explicó cómo había sido despedido sin previo aviso cuando pidió que le pagaran las horas extras adeudadas. Con cada testimonio, la arrogancia de Monterrey se hacía más evidente. Susurraba comentarios despectivos a sus abogados, ponía los ojos en blanco y en varias ocasiones se levantó de su asiento para hacer gestos de incredulidad hacia los testigos. «¡Esto es ridículo!», gritó finalmente poniéndose de pie de manera abrupta. ¿Vamos a seguir perdiendo el tiempo con las quejas de gente que no sabe lo que significa trabajar duro? El silencio que siguió fue ensordecedor. La jueza Delgado fijó su mirada en Monterrey con una intensidad que hizo que varios espectadores contuvieran la respiración. «Señor Monterrey», dijo con voz firme pero controlada, «le sugiero que tome asiento y mantenga el respeto debido a este tribunal y a las personas que están dando su testimonio». Pero Eduardo Monterrey había llegado demasiado lejos para detenerse. La riqueza que había acumulado durante décadas le había dado una sensación de invencibilidad que lo cegaba ante las consecuencias de sus acciones. En lugar de acatar la advertencia de la jueza, dio un paso hacia adelante. «¿Respeto?», preguntó con una sonrisa desdeñosa. «Su señoría, con todo respeto, creo que usted no comprende la realidad económica de este país. Yo genero empleos, pago impuestos, contribuyo al crecimiento. Sin personas como yo, la mitad de esta gente no tendría trabajo». Se giró hacia los demandantes con un gesto despectivo. «Y ahora resulta que por darles una oportunidad, por sacarlos de sus barrios marginales y ofrecerles un empleo digno, ¿me demandan? Esto es ingratitud pura.
La atmósfera en el tribunal se había vuelto tensa. Los reporteros presentes garabateaban frenéticamente en sus libretas, capturando cada palabra de esta confrontación sin precedentes. La jueza Delgado permaneció inmóvil, pero quienes la conocían podían ver la tormenta que se gestaba detrás de su expresión serena. «Señor Monterrey», dijo levantando ligeramente la voz, «le ordeno que regrese a su asiento inmediatamente». Pero Monterrey, embriagado por su propia arrogancia, cometió el error más grande de su vida. Se acercó al estrado de la jueza y con una sonrisa que destilaba desprecio, pronunció las palabras que sellarían su destino. «Jueza Delgado, usted y yo sabemos cómo funcionan las cosas en este país. Tengo suficiente dinero para comprar 10 tribunales como este. Tengo contactos en el gobierno, en los medios, en todas partes. Así que, ¿por qué no ahorramos tiempo y llegamos a un arreglo civilizado?» El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. La jueza Carmen Delgado se puso de pie lentamente, su figura pequeña pero imponente dominando completamente el tribunal. «Señor Monterrey», comenzó con una voz que, aunque calmada, llevaba el peso de décadas de experiencia y una integridad inquebrantable. «En mis 20 años como jueza he visto todo tipo de casos y todo tipo de personas. He visto pobres que se comportan con más dignidad que algunos millonarios, y ricos que entienden que su responsabilidad va más allá de su cuenta bancaria». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en cada rincón del tribunal. «Pero lo que acabo de presenciar trasciende cualquier cosa que haya visto antes. No solo ha faltado el respeto a este tribunal, a los demandantes y a mí personalmente, sino que ha confesado abiertamente su intención de corromper el sistema de justicia». Monterrey, que hasta ese momento había mantenido su sonrisa arrogante, comenzó a mostrar los primeros signos de nerviosismo. Sus abogados intercambiaban miradas de pánico, sabiendo que su cliente había cruzado una línea de la que no habría retorno. «Su dinero, señor Monterrey, no tiene poder aquí», continuó la jueza, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Su influencia, sus contactos, sus amenazas veladas. Nada de eso significa absolutamente nada en mi tribunal. Aquí solo importa la justicia, y la justicia no se vende al mejor postor». La jueza Delgado tomó el martillo con una firmeza que transmitía años de autoridad moral y legal. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse cuando los reporteros se dieron cuenta de que estaban presenciando un momento histórico. En vista de la conducta del demandado, proclamó con voz clara y resonante: «Y basándome en las evidencias presentadas durante estos días de audiencia, este tribunal encuentra a Eduardo Monterrey y a sus empresas culpables de todas las violaciones laborales presentadas en esta demanda». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los empleados demandantes se miraron unos a otros con incredulidad y esperanza renovada. «Además», continuó la jueza, «ordeno el pago inmediato de todos los salarios adeudados con intereses a cada uno de los demandantes. La suma total asciende a 4 millones de pesos». Monterrey se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Sus abogados intentaron acercarse para susurrarle al oído, pero él los apartó con brusquedad. «Pero eso no es todo», añadió la jueza Delgado, y el silencio volvió a apoderarse del tribunal. «Por el intento de soborno a un funcionario público, que todos los presentes hemos presenciado, ordeno que se remita este caso inmediatamente a la Fiscalía para que se inicien los procedimientos penales correspondientes». Lo que siguió fue un espectáculo que nadie en ese tribunal olvidaría jamás. Eduardo Monterrey, el hombre que había entrado esa mañana creyéndose invencible, se desplomó en su silla como un castillo de naipes. Su rostro, que minutos antes irradiaba arrogancia, ahora mostraba una palidez que contrastaba dramáticamente con su bronceado artificial. «Esto no puede estar pasando», gritó levantándose nuevamente. «Yo no acepto esto. Mis abogados van a apelar, van a...» «Señor Monterrey», lo interrumpió la jueza con autoridad absoluta. «Le sugiero encarecidamente que consulte con Eaton sus abogados antes de seguir hablando. Cada palabra que pronuncie en este momento
puede y será usada en su contra en el proceso penal que se avecina. Los abogados de Monterrey finalmente lograron llevárselo del tribunal, pero no antes de que lanzara una última mirada de odio hacia la jueza. Sin embargo, esa mirada ya no tenía el poder intimidatorio de antes. Ahora solo reflejaba la desesperación de un hombre que había perdido todo en cuestión de minutos. Mientras tanto, los empleados demandantes no podían contener sus lágrimas de alegría. María González, la madre soltera que había abierto el testimonio, se acercó al estrado de la jueza con lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias, su señoría», dijo con voz quebrada por la emoción. «Nunca pensé que alguien como nosotros podría ganarle a alguien como él». En cuestión de horas, la noticia se había extendido por todo el país como un incendio. Los titulares de los periódicos no podían ser más dramáticos. Jueza latina humilla a millonario arrogante. La justicia no se compra. Histórica sentencia. David versus Goliat. Cuando la ley vence al dinero. Las redes sociales explotaron con comentarios de apoyo hacia la jueza Delgado. Videos del momento en que Monterrey intentó sobornarla se volvieron virales, siendo compartidos millones de veces. En cuestión de días, hashtags como Justicia para Todos y Mera Héroe del Tribunal se convirtieron en tendencia mundial. Los programas de noticias invitaron a expertos legales para analizar el caso. Lo que vimos ayer, comentó el reconocido jurista Dr. Alberto Méndez en 1900 en El Noticiero de la Noche, fue una demostración magistral de que nuestro sistema judicial aún tiene servidores públicos íntegros. La jueza Delgado no solo aplicó la ley, sino que defendió los principios fundamentales de nuestra democracia. Pero no todas las reacciones fueron positivas. Los círculos empresariales de élite comenzaron una campaña de desprestigio contra la jueza, sugiriendo que su decisión había sido demasiado severa y que podría espantar la inversión extranjera. Sin embargo, estas críticas fueron rápidamente contrarrestadas por organizaciones de derechos humanos y sindicatos que la proclamaron como un símbolo de esperanza. Una semana después de la histórica sentencia, las repercusiones del caso seguían multiplicándose. Eduardo Monterrey había sido arrestado en su mansión de las afueras de la ciudad, esposado frente a las cámaras de televisión en una imagen que dio la vuelta al mundo. Sus activos habían sido congelados mientras las autoridades investigaban el alcance de sus actividades ilegales. Pero quizás la consecuencia más inesperada fue el efecto dominó que la decisión tuvo en otros casos similares. Decenas de trabajadores de diferentes empresas comenzaron a presentar demandas contra sus empleadores, inspirados por el coraje de los empleados de Monterrey y por la demostración de que la justicia era posible. La oficina de la jueza Delgado se llenó de cartas de agradecimiento de todo el país. Madres solteras, trabajadores migrantes, estudiantes universitarios, todos escribían para expresar su gratitud por haber demostrado que la justicia no tiene precio. Una de estas cartas en particular tocó profundamente el corazón de la jueza. Era de una niña de 10 años llamada Sofía, cuyo padre había sido uno de los empleados demandantes. «Estimada jueza Carmen», decía la carta con letra infantil pero clara. «Mi papá lloró cuando llegó a casa después del juicio. Nunca lo había visto llorar de felicidad. Me dijo que usted es una superheroína de verdad porque defiende a los buenos contra los malos. Cuando sea grande, quiero ser jueza como usted». Mientras Monterrey languidecía en prisión esperando su proceso penal, los investigadores comenzaron a desentrañar una red de corrupción mucho más amplia de lo que inicialmente se había imaginado. Los registros financieros de sus empresas revelaron un patrón sistemático de evasión fiscal, lavado de dinero y sobornos a funcionarios públicos que se extendía por varios años. El escándalo salpicó a varios políticos de alto nivel que habían recibido donaciones de Monterrey a cambio de contratos gubernamentales favorables. 3 senadores y un gobernador se vieron obligados a renunciar cuando se reveló su conexión con el empresario caído. Lo que comenzó como un caso laboral se ha convertido en una de las investigaciones anticorrupción más importantes de la década, explicó la fiscal general en una conferencia de prensa.
Todo gracias al valor de la jueza Delgado para mantenerse firme ante las presiones y amenazas. La propia jueza, sin embargo, se mantenía enfocada en su trabajo diario. Solo hice lo que cualquier juez íntegro haría, declaró en una rara entrevista televisiva. La ley es igual para todos, sin excepción. Esa es la base de cualquier sociedad civilizada. 6 meses después del incidente inicial, Eduardo Monterrey finalmente enfrentó su juicio penal por intento de soborno y corrupción. Irónicamente, el caso fue asignado al mismo tribunal donde había cometido su error fatal, aunque bajo la jurisdicción de otro juez. El Monterrey que apareció en la corte era irreconocible. Gone were the expensive suits and arrogant demeanor. Vestía un uniforme carcelario y tenía la mirada perdida de alguien que había perdido todo lo que creía importante en la vida. Sus hoteles y restaurantes habían sido embargados, su fortuna congelada y su reputación destruida para siempre. Durante el juicio, se reveló que Monterrey había intentado sobornar no solo a la jueza Delgado, sino a varios otros funcionarios, a lo largo de los años. Documentos incautados de sus oficinas mostraban un fondo de sobornos de varios millones de pesos destinado específicamente a lubricar el sistema judicial y administrativo. Los empleados que habían sido sus víctimas testificaron nuevamente, pero esta vez con una confianza renovada. Ya no eran los trabajadores asustados del juicio anterior. Ahora eran ciudadanos empoderados que habían visto que la justicia era posible. El día de la sentencia final atrajo a cientos de personas al tribunal. Trabajadores, estudiantes, activistas de derechos humanos. Todos querían presenciar el final de esta saga extraordinaria. La jueza Delgado también estaba presente, no como magistrada del caso, sino como testigo clave y símbolo de la integridad judicial. El juez presidente del Tribunal Penal, el honorable magistrado Roberto Herrera, era conocido por sus sentencias equilibradas pero firmes. Eduardo Monterrey comenzó con solemnidad. Usted no solo violó las leyes laborales e intentó corromper el sistema judicial, sino que demostró un desprecio absoluto por la dignidad humana y el Estado de Derecho. La sala estaba en completo silencio mientras el juez continuaba. Su comportamiento representa todo lo que está mal en una sociedad donde algunos creen que las reglas no se aplican a ellos. Por tanto, este tribunal lo condena a 8 años de prisión por los cargos de corrupción, más 4 años adicionales por evasión fiscal y lavado de dinero. Un murmullo de satisfacción recorrió la sala. 12 años de prisión para uno de los hombres más poderosos del país enviaba un mensaje claro. Nadie estaba por encima de la ley. Además, añadió el juez, ordeno la confiscación permanente de todos los bienes adquiridos con fondos ilícitos, los cuales serán destinados a un fondo de compensación para trabajadores víctimas de explotación laboral. Un año después, de aquella confrontación histórica en el tribunal, México había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. La doctrina Delgado, como los académicos legales comenzaron a llamarla, se había convertido en un referente internacional sobre integridad judicial y resistencia a la corrupción. Universidades de todo el mundo invitaron a la jueza Carmen Delgado a dar conferencias sobre ética judicial. Su historia fue estudiada en escuelas de derecho desde Harvard hasta Oxford, convirtiéndose en un caso de estudio sobre cómo un solo acto de valor puede transformar todo un sistema. Pero quizás el cambio más significativo se vio en las nuevas generaciones. Las inscripciones en las facultades de Derecho aumentaron un 300%, con muchos estudiantes citando específicamente el caso Monterrey como su inspiración para estudiar leyes. Quiero ser como la jueza Delgado. Se convirtió en una frase común entre los jóvenes que buscaban una carrera en el servicio público. María González, la madre soltera que había sido una de las primeras testigos, utilizó su parte de la compensación para abrir una pequeña panadería. Mi sueño siempre fue tener mi propio negocio, explicó en una entrevista. Pero esta vez lo haré de la manera correcta,
tratando a mis empleados con el respeto que todos merecemos. El impacto del caso trascendió las fronteras del derecho laboral. Organizaciones de la sociedad civil reportaron un aumento del 400% en las denuncias de corrupción, acompañado de una mayor disposición de los ciudadanos a testimonia en contra de funcionarios corruptos. El efecto Delgado había roto la cultura del silencio que durante décadas había protegido a los poderosos. Los sindicatos, históricamente débiles y a menudo cooptados por intereses empresariales, experimentaron un renacimiento. Nuevos líderes sindicales, inspirados por el ejemplo de integridad mostrado en el caso, comenzaron a negociar contratos más justos y a defender verdaderamente los derechos de los trabajadores. El sector empresarial también comenzó a cambiar, aunque de manera más gradual. Varias empresas implementaron códigos de ética más estrictos y programas de cumplimiento legal, temerosas de convertirse en el próximo caso mediático. Ya no es suficiente con cumplir la ley, explicó Ana Rodríguez, directora de una consultoría en responsabilidad corporativa. Las empresas ahora deben demostrar proactivamente su compromiso con la justicia social. La propia jueza Delgado continuó con su trabajo cotidiano, rechazando ofertas para escribir libros o participar en documentales. Mi trabajo es impartir justicia, no ser una celebridad, declaró en una de sus pocas apariciones públicas. Sin embargo, aceptó participar en programas de mentoría para jóvenes jueces, transmitiendo los valores que habían guiado su carrera. 5 años después de aquel día que cambió la historia judicial de México, Eduardo Monterrey seguía cumpliendo su condena en la prisión federal. Los reportes indicaban que había encontrado trabajo en la biblioteca de la prisión y había comenzado a estudiar leyes laborales, irónicamente las mismas que había violado durante décadas. En una carta enviada a la jueza Delgado, que ella nunca respondió pero conservó, Monterrey escribió: Su señoría, he tenido 5 años para reflexionar sobre mis acciones. Aunque sé que no hay perdón para lo que hice, quiero que sepa que finalmente entiendo lo que usted trató de enseñarme ese día, que la verdadera riqueza de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en cómo trata a los demás. Los empleados que habían demandado a Monterrey habían reconstruido sus vidas de maneras extraordinarias. Roberto Castillo había terminado una maestría en administración de empresas y ahora dirigía una ONG que ayudaba a trabajadores a conocer sus derechos. María González había expandido su panadería a 3 ubicaciones, empleando a más de 20 personas con salarios justos y beneficios completos. La pequeña Sofía, la niña que había escrito la carta a la jueza, ahora tenía 15 años y era presidenta del club de debate de su escuela preparatoria. Su tema favorito: la importancia de la integridad en el servicio público. En una ceremonia especial en el Palacio de Justicia, 5 años después del caso histórico, se inauguró una placa conmemorativa con una frase que la jueza Delgado había pronunciado durante el juicio: La justicia no se vende al mejor postor. La ceremonia fue sencilla, acorde con el carácter de la magistrada homenajeada, pero el simbolismo era profundo. Decenas de trabajadores, estudiantes de derecho, jueces jóvenes y activistas se reunieron para recordar el día en que una mujer había demostrado que los valores no eran negociables. En su discurso, breve como siempre, la jueza Delgado reflexionó sobre la lección más profunda del caso. Ese día no enfrenté solo a un hombre arrogante, dijo con la misma serenidad que la había caracterizado durante el juicio histórico. Enfrenté un sistema que había normalizado la idea de que el dinero podía comprar todo, incluyendo la justicia. Lo que demostré, con la ayuda de todos ustedes, es que hay cosas que simplemente no están en venta. La dignidad humana no está en venta, la integridad no está en venta, la justicia no está en venta, y mientras haya personas dispuestas a defender estos principios, habrá esperanza para nuestra sociedad. Al concluir la ceremonia, una periodista le preguntó si había algún mensaje que quisiera compartir con las futuras generaciones de jueces. La jueza Delgado sonrió levemente antes de responder.
Recuerden siempre que cada decisión que tomen en el tribunal es una oportunidad de reafirmar que vivimos en una sociedad de leyes, no de privilegios. No importa cuán poderoso sea quien tengan frente a ustedes representan algo más grande, la esperanza de millones de personas que creen que la justicia es posible. La historia de la jueza Carmen Delgado y Eduardo Monterrey se convirtió en algo más que un caso legal. Se transformó en una parábola moderna sobre el poder de la integridad frente a la corrupción. Demostró que una sola persona, armada únicamente con principios sólidos y el valor para defenderlos, puede cambiar el curso de la historia. En un mundo donde a menudo parece que los poderosos escapan a las consecuencias de sus acciones, esta historia nos recuerda que la justicia, aunque a veces lenta, puede ser implacable cuando encuentra servidores públicos comprometidos con sus ideales. El legado del caso trasciende las fronteras de México. En países de todo el mundo, jueces enfrentados a la corrupción y la intimidación recuerdan el ejemplo de Carmen Delgado como prueba de que es posible mantenerse firme ante cualquier presión. La historia termina, pero la lección permanece. En cualquier sociedad, la esperanza de justicia reside en aquellos individuos que, como la jueza Delgado, entienden que algunos principios son más valiosos que cualquier precio que puedan ofrecer por abandonarlos. Y así, cada vez que un juez se enfrenta a una decisión difícil, cada vez que un funcionario público es tentado por la corrupción, cada vez que un ciudadano común debe elegir entre lo fácil y lo correcto, el eco de aquellas palabras resuena como un recordatorio eterno. La justicia no se vende al mejor postor.